¿Qué tal? Mi nombre es Vivian Cruz y soy coreógrafa, bailarina, actriz y videoasta. Mi carrera la inicié hace muchísimos años. La danza siempre ha estado conmigo desde que era niña en la danza folclórica, danza eh, pues de comedia, ¿no? Era como más comedia musical y jazz. Eso para mí fue mi formación de niña. Cuando llegué a la secundaria, pues realmente me dediqué al teatro. Mi carrera principal es de actriz, pero conocí a Marco Antonio Silva en los 90 y me dediqué a hacer danza teatro con Utopía Danza Teatro. Esa es mi casa, esa es mi formación y siempre me gustó el movimiento, la actuación de movimiento, como el detonador de los impulsos primarios del cuerpo humano para generar emociones, sensaciones. Entonces la danza que he desarrollado a través de todos los años que llevo en mi carrera es una danza que parte de los estímulos, de los impulsos, del sentido de que cada acción que uno desarrolla, que uno ejecuta, es resultado de algo que pasa en el interior. Mi carrera pues la llevé a la interdisciplina cuando después de haber bailado algunos años con Marco Antonio Silva en Utopía, me fui a Bélgica. Wim van de Keibus vino a México a hacer audiciones y pues me seleccionaron porque tenía las características de intérpretes que ellos buscaban en los 90, que era una personalidad con trabajo dancístico y trabajo actoral. Y entonces me fui a Europa en los 90 a bailar en la compañía de Última Vez. En esos años conocí a Octavio Iturbe, con quien he trabajado mucho tiempo haciendo videodanza, primero como intérprete, bailando frente a la cámara, entendiendo el lenguaje de la cámara, como bailarina, actriz, y posteriormente la edición. Para mí la edición ha sido una pasión también muy grande en el territorio del videodanza. Y a mediados de los 90 existió la posibilidad de tener eh, más accesibilidad a las mesas de edición, a las cámaras, que en ese momento eran Betacam, eran formatos muy grandes, muy pesados, muy caros. Y poco a poco fui adquiriendo mi equipo hasta poder realizar mis propios videodanzas, mis ejercicios y el entendimiento muy particular del trabajo de videodanza. Paralelamente a eso he desarrollado mi lenguaje coreográfico, donde siempre en un principio tenía video en escena, con proyectores muy pequeñitos y con DVDs, era lo que usábamos, para proyectarlo y moverlo en carritos. Posteriormente pues ya los colgábamos y a partir del 2010 empecé a trabajar con multimedia en escena, acompañada por mi hermano Héctor Cruz, y entre los dos empezamos a trabajar la expansión del lenguaje de la danza y el video que yo utilizaba en escena con herramientas propiamente multimedia. Entonces empezamos a trabajar con luz infrarroja y tenía que ver con expander las emociones del ser humano, con ampliar el gesto del bailarín, y no utilizar cables o sensores o nada que fuera superfluo en escena, sino más bien dejar que el cuerpo y el movimiento eh, pudiera ampliarse a la luz, al sonido, para ampliar también la metáfora y la poesía de la escena. A partir de ese trabajo, pues desarrollé un proyecto de varios años que se llamó el Chroma Project, donde realizamos la obra azul, rojo, orangina, eh, blanco. Este último blanco tenía que ver con la danza después de los 40, qué pasa como una tabula rasa, donde el ser humano tiene que resignificar su manera de estar. Creo que la vida en la danza eh, pues es un trayecto que tiene que ver también con la evolución y la decadencia del cuerpo humano, con la capacidad de expresarse de diferentes maneras y que simplemente evoluciona a diferentes territorios de la expresión corporal, de la expresión de un ser humano. Las arrugas también hablan, los cuerpos maduros también hablan, y entonces creo
que asumirlo desde la riqueza del interior del ser humano es fascinante. Para mí el cuerpo es la revelación de lo que cada uno de nosotros vive en este trayecto de la vida y la muerte, ¿no? Es la evidencia de cómo uno está transitando por este tiempo y este espacio de la vida. Entonces, pues para mí el sentido de la danza va mucho más allá que el sentido del histrionismo o del virtuosismo físico, sino que es la expresión de la vida y además un lenguaje universal, porque no se necesitan las palabras y el cuerpo, los movimientos, pues todo el mundo los entiende, todo el mundo los percibe. En este tiempo de la virtualidad y del podernos acercar a otros países, otras latitudes, no hemos tenido fronteras con la danza. La danza se entiende, se percibe, se comunica a todas estas distancias. Últimamente he estado desarrollando el trabajo ¿cómo se le podría decir? El teatro de creación remota en vivo o danza de creación remota en vivo, que es una herramienta que consta de dos partes, ¿no? Una cuestión técnica, digital, y una metodología para trabajar con el movimiento del cuerpo para el lente de la cámara. Es decir, el espectador ahora está del otro lado de la cámara y no es en el escenario, no es entre las cuatro paredes de un foro, sino que se abre a dimensiones mucho más grandes, yo digo, porque el lente de la cámara, aunque se puede leer desde un pequeño punto, se abre en una infinidad de posibilidades de expresividad. El cuerpo se manifiesta desde los pequeños gestos hasta los más amplios, utilizando encuadres, perspectivas, puntos de vista de la cámara. Yo siempre digo que uno puede hasta manipular la gravedad, porque dependiendo del punto de vista de la cámara y el cuerpo relacionándose con ese punto de vista, uno puede generar espacios infinitos. Y esos espacios se generan siendo conscientes de ese punto de vista y ya no necesitamos de grandes producciones, sino de mucho más imaginación, cosa que hemos desarrollado como artistas. A través de este tiempo de la pandemia, lo que ha sucedido es que hemos encontrado una nueva herramienta expresiva que tampoco necesita de teatros, tampoco necesita de técnicos, pero que sí necesita de un compromiso en equipo. Necesita el que está frente a la cámara, que es el bailarín, el intérprete, y también está el que coordina, que es el director o el guía, el que hace como todo el trabajo de traspunte, donde dicta cuáles son las escenas, cuáles son los tiempos, y está el director multimedia, que es el que unifica y enlaza todas las imágenes, el que se convierte como el DJ de lo que uno pueda generar como en el universo que uno quiera vivir, digamos. Entonces, creo que como intérpretes escénicos, a través de la cámara y de esta manera de hacerlo desde el en vivo, del tiempo real, uno puede llegar muy lejos a espectadores jamás imaginados, ¿no? Últimamente hemos estado colaborando con gente de otros países, principalmente de Sudamérica, pero tenemos espectadores por todo el mundo y además de diferentes rangos sociales y de edades. Ya no hay fronteras, digamos que ese es el hallazgo y creemos que con esta forma de crear podemos expandir el espacio del trabajo del bailarín, de los discursos dancísticos o teatrales, o más allá, el discurso artístico con diferentes lenguajes. En mi carrera, la interdisciplina es parte de lo que he fomentado. Está el trabajo tanto del cuerpo como de la palabra, como del arte plástico, el arte visual, de la animación, y todo se conjunta para poder decir
lo que nos importa decir. En ese territorio me interesa hablar de los conflictos existenciales, ¿no? Del ser humano en este mundo y cuál es lo que nos cuestiona, lo que vivimos, ¿no? En este momento, en la pandemia y esta situación nos está confrontando con nosotros mismos en una necesidad de revalorar y reevaluar nuestras acciones y entender que no somos, no vivimos de forma aislada, todos somos consecuencia de actos, de acciones, de situaciones, de contextos, y al mismo tiempo nuestras acciones y lo que nosotros generemos provoca reacciones. En esa cadena de acción-reacción tenemos una responsabilidad, y como artistas tenemos doble responsabilidad porque somos el reflejo de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero también tenemos una voz que es escuchada, y si nosotros hablamos con responsabilidad en todas estas acciones artísticas que generemos, también podemos incidir en lo que pueda pasar posteriormente. En este momento podemos contener, podemos expresar lo que la gente siente, lo que los demás están viviendo, lo que nosotros mismos estamos padeciendo, pero también podemos hacer llamados y sentir esa resiliencia con los demás para poder abrazar y ayudar a aliviar una sociedad que está viviendo esa radicalidad entre la vida y la muerte. En fin, ya me puedo seguir hablando de quién sabe qué tantas cosas, pero les va a ser muy difícil editar estas cosas.